Solíamos tenerlo aquí en el estudio constantemente, en el programa, en el matinal, lo presentábamos al diputado Mario Desbordes, nos explicaba temas, conversábamos de todo, y de pronto el presidente lo llama y le dice, diputado, véngase para acá, quiero que sea ministro de Defensa, y él dice, acepto. No lo vimos más hasta hoy día. ¿Cómo está, ministro? Gusto saludarlo, buenas tardes. Como dijo una amiga mía, no lo vimos venir. No lo vimos venir, tal cual. Oiga, estamos a pocos días, a 8 días de que cumpla 4 meses en el cargo. Así es. ¿Cómo lo ha pasado en el Ministerio de Defensa? ¿Cómo han sido estos 4 meses? Bien, es un ministerio que tiene una labor que a mí me apasiona mucho. Yo tengo un cariño enorme por las Fuerzas Armadas y que además este año tiene un desafío extraordinario, es un desafío inédito. Las Fuerzas Armadas llevan meses en la calle, en un estado de excepción que se ha extendido a raíz de la pandemia, ¿no es cierto? Y que hace que las Fuerzas Armadas tengan un rol que no es el habitual. El habitual es los cuarteles, entrenamiento, preparación y excepcionalmente estados de emergencias, catástrofes, etcétera, cuando se producen eventos como un terremoto, un maremoto, que nos pasan seguido, pero distanciados y no en todo el país. Claro. Ahora tenemos un evento mundial y por lo tanto en todo el territorio nacional y están nuestras Fuerzas Armadas desplegadas en todo Chile. En la mañana conversábamos, hay funcionarias y funcionarios del Ejército que están normalmente en Arica, esa es su dotación original, y que llevan acá en Santiago 6-7 meses sin ver a su familia, sí. O sea, a sus hijos chicos. Sí. Entonces, y eso no es raro en la gente que viene de Punta Arenas, de Coyhaique, a reforzar Santiago. Entonces, me ha tocado colaborar con ellos y apoyarlos en un momento que además es muy particular. Claro. ¿Y hasta cuándo van a estar en la calle las Fuerzas Armadas? Hasta que el presidente lo disponga. Pero Eso usted dijo significa recién, se ha extendido demasiado el estado de excepción. Por el COVID. El COVID ha hecho necesario extenderlo. Uno hubiera querido que esto se terminara hace rato, pero es evidente que el coronavirus hace imposible levantar la cuarentena y hace imposible levantar, ¿cierto?, el estado de excepción en muchas regiones. Conversábamos, yo estuve ayer en Talcahuano y estuve con el jefe de la Defensa Nacional de Concepción, el almirante Huber, y la verdad es que hay zonas de Concepción en donde la pandemia no afloja. Claro. Entonces ahí no se puede. Lo mismo Punta Arenas. ¿Y es posible que en las regiones donde sí hay menor posibilidad de contagio, menor cantidad de casos, se levante el estado de excepción? Hay una posibilidad, lo está evaluando el presidente de la República y la definición la tiene que hacer él. Nosotros hemos puesto a disposición del presidente como corresponde la información. Mire, presidente, esto es lo que estamos haciendo, esta es la cantidad de controles, los toques de queda, que habían sido muy discutidos, que hoy día lo están pidiendo todos los especialistas. Hace unos meses atrás, cuando venía al programa como diputado, me acuerdo que algunos especialistas decían, oiga, el toque de queda no se justifica. Resulta que hoy día los especialistas dicen, en aquellos lugares donde hay pandemia, es fundamental. Claro. Y ahora algunos le agregan, oiga, lo necesitamos para que, aunque las cifras estén bajas, la gente no se relaje. Bueno. ¿Y usted personalmente qué cree respecto del toque de queda? Porque ya llevamos desde marzo con toque de queda, imposibilita el desplazamiento, restringe la libertad. No es normal tener toque de queda. Tampoco es normal tener una pandemia, pero ¿hasta cuándo puede resistir un toque de queda para todos los chilenos? Yo espero que ojalá pudiera levantarse el estado de excepción y eso involucra el toque de queda, porque van juntos, en aquellos lugares donde la pandemia ya está con números razonable, Santiago, por ejemplo. Santiago, claro, no debiese continuar con toque de queda en estado de excepción. Fases 3 o 4. Es lo que está evaluando el presidente y ojalá pronto. Ahora, es evidente que si los números cambian, como pasó en Valdivia, ¿se acuerdan que veíamos que tomaban tecitos en los cafés del centro, ahí en la calle Picarte o Chacabuco, la gente en Valdivia tomando café, precioso, hace unos meses atrás? Y de repente, un rebrote grandote, Valdivia hoy día está con cuarentena. Ministro. Sí. José Antonio, buenas tardes, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, claro. Hola. Hola, José Antonio. Gusto en saludarlo. Muchísimas gracias por estar en nuestro programa. Siempre es un agrado contar con usted, un hombre que ha pasado por diferentes roles en la política y siempre tiene una mirada crítica, analítica, desde mi punto de vista un tremendo presidenciable, se lo digo. Yo no suelo ser muy amable con mis entrevistados, pero sí soy bastante honesto. Gracias. Me gustaría preguntarle por lo que ocurrió hace 2 días atrás con el Consejo de Defensa del Estado, que se querella contra el ex general Fuente Alba y su mujer por haberse robado la plata del ejército, básicamente. ¿Cuál es su mirada? ¿Cuál es el diagnóstico que tiene usted como ministro de Defensa de todos estos casos de corrupción donde hemos descubierto que figuras como el general Fuente Alba, que estuvo a cargo del ejército, se han robado básicamente la plata de todos los chilenos? Bueno, es gravísimo que un peso
un solo peso fiscal que se necesita en las instituciones, se necesita en las Fuerzas Armadas, y que si no se usa en las Fuerzas Armadas se puede usar en un consultorio, cuando son platas de otras áreas, se pierda. Y si se pierde es malo, y si se lo roban es doblemente malo. Ahora, cuando asume el ministro Espina y estallan estos casos, el ministro Alberto Espina, que es mi antecesor, el presidente Piñera modifica los reglamentos, modifican la forma en que se rinden los gastos reservados, modifican la forma en que se gastan el dinero en pasaje, flete, etcétera. Y por lo tanto se tratan de tomar las medidas para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Y además de eso estamos colaborando con la justicia en todo lo que la justicia necesita. Tanto la ministra en visita aquí en Santiago, yo voté también a favor de extenderle el periodo a la ministra en visita cuando era diputado, y fue uno de los que colaboró en que eso saliera adelante. Y como en otras causas, ¿qué opino? Es evidente que en esto uno tiene que ser muy duro. Los que tenemos atribuciones y función pública y tenemos recursos a nuestra disposición, tenemos que gastarlos con una responsabilidad enorme, porque siempre los recursos son escasos y se necesitan. Pero, ministro, y a partir de este escándalo que apunta José Antonio, hoy día y después de las medidas que usted nos cuenta que el presidente Piñera tomó, ¿usted cree que todas estas prácticas están completamente desterradas de las Fuerzas Armadas? Nunca van a estar desterradas de ninguna institución, porque la naturaleza humana es una mixtura de cosas. El ser humano, yo tiendo a pensar que el ser humano es bueno, que es honesto, etcétera, pero también hay gente o momentos en que se cae en tentaciones. Y por eso lo que uno tiene que hacer es desconfiar, presumir que puede alguien tratar de llevarse la plata, de robarse la plata, y por eso tiene que establecer controles férreos, tiene que tener transparencia absoluta para que la ciudadanía pueda fiscalizar, y tiene que tener además sanciones muy duras para cuando se producen estos hechos. Yo creo que sí se pueden producir y sí se van a producir, y cuando se produzcan lo importante es que se detecte y se sancione y se condene con mucha fuerza. Claro. Porque decir que no va a volver a pasar, ojalá que lo intentaran y no pudieran, que estuvieran todas las barreras había por haber, y estamos trabajando para eso, pero no puedo descartar que ocurra. Si el punto es que se descubra, se investigue y se sancione. Perfecto. No, yo solamente quería aportar con algunos datos, porque a lo mejor hay muchos de nuestros telespectadores que no han leído la noticia en detalle, y la verdad es que son números bien groseros, ¿eh? Le imputaron al ex comandante en jefe del Ejército la obtención de fondos de origen desconocido por más de 660 millones de pesos. Estoy citando textualmente la investigación del fiscal Morales. Además, de acuerdo al fiscal, el retirado oficial registra gastos e inversiones por 7.324.926.511 pesos entre los años 2010 y 2016. Son sumas astronómicas. Estas cifras para el Ministerio Público no se condicen con los ingresos que obtuvo el general en retiro durante el periodo 2010-2016, cuando ganaba 2.900.000 pesos mensuales. El propio fiscal Morales dijo que Fuentealba usaba a su mujer como testaferro, pero hasta ahora la Fiscalía aún no decide si va a formalizarla o no. Yo entiendo que nunca uno puede garantizar, bajo ningún punto de vista, una suerte como de prueba de la blancura total, pero usted como ministro de Defensa, hoy día conociendo la dinámica y los cambios que se han hecho, ¿puede al menos garantizar que un evento de estas características, con este nivel digamos, de volúmenes de dinero, no va a volver a ocurrir, que hoy día efectivamente el gobierno puede garantizar que los dineros del ejército van a ser bien utilizados de acuerdo a la ley? Yo puedo garantizarle que están los controles dispuestos, que son mucho más de lo que había en esa época, mucho más. Hay un convenio con la Contraloría, que también es un trabajo que hizo Alberto Espina como ministro. Yo quiero ser claro en eso, porque en mi periodo yo heredé eso ya concluido, y hemos conversado con el Contralor General de la República, con el que tenemos una comunicación muy fluida, para ver cómo podemos mejorar incluso el convenio, cómo podemos hacerlo mucho más eficiente para el rol de la Contraloría. Y por eso creo que es mucho más difícil que se produzca, y sobre todo los montos que tú señalas. O sea, son montos enormes, son cifras siderales. O sea, esto está en juicio todavía, obviamente. El general tiene derecho a la presunción de inocencia, lo mismo que su señora, pero es evidente que hay situaciones que no tienen explicación,
y que deben ser investigadas. Y si hay determinación de responsabilidad, la sanción tiene que ser ejemplarizadora. Claro. Ministro, vamos a conversar de todo esta tarde aquí en el programa, pero sin lugar a dudas vamos a conversar también de la noticia de la semana, la noticia política de la semana, la caída, la salida del general Mario Rosas de la Dirección General de Carabineros y de la llegada del general Ricardo Yáñez. Usted, como político, como ministro de Defensa, pero también como ex carabinero, ¿cómo analiza esta salida? ¿Cómo la ve? Bueno, conozco a ambos generales, conozco a Mario Rosas Córdoba desde hace 30 y algo años. Nos conocimos cuando ambos teníamos 18 años en la escuela de carabineros, él era de un curso anterior al mío. Y tengo desde esa época una muy buena relación con el ex general director ahora. Ayer lo llamé, le deseé éxito en lo que venía, en su vida privada a estas alturas ya. Un general director tiene a cargo 60.000 personas en el caso de Carabineros. O sea, es la institución más grande del país, lejos. No hay ninguna otra institución más grande que Carabineros de Chile en cantidad de personal. Hay procedimientos, centenares de procedimientos por hora, y por lo tanto el que se produzcan hechos como el de Talcahuano es absolutamente posible en esta policía y en cualquier policía del mundo, porque uno lo revisa y en casos uno puede encontrar en varias partes. Lo que no significa que uno no vaya a ser muy estricto. En particular, ministro, o sea, carabineros enfrentados a adolescentes en un centro dependiente del Sename que debiese proteger a esos adolescentes. Déjame ser políticamente incorrecto. ¿Cómo? Déjame ser políticamente incorrecto, porque probablemente alguien me diga, ¿para qué dice eso? ¿Para qué se mete en las patas de los caballos? Son adolescentes que están ahí por delitos y graves. Le pide auxilio a Carabineros la gente que está tratando de controlar a estos adolescentes. ¿Es una información que usted confirma entonces? Ellos estaban asociados a delitos y es desde el propio Sename que piden auxilio a Carabineros. No, es la ambulancia. Si se pide auxilio a Carabineros no llega porque quiere entrar al centro del Sename. Ahora, la reacción de Carabineros es proporcional o no, eso es lo que hay que investigar. Y si no es proporcional, debe ser sancionado. No hay ninguna duda. Porque si a mí me entregan el privilegio del uso de las armas, es para que yo las use de manera razonable, con cuidado, con proporcionalidad o con racionalidad. Eso tiene que ser. Ahora, hay que investigar esto, hay que ver si los jóvenes provocaron las lesiones a los carabineros también. Hay 2 carabineros con lesiones graves, fractura, cortes profundos. Esto es que hay que investigarlo y dilucidarlo. Me parece que es un hecho grave, no hay duda. Pero cada vez que se produzca esto a 500 kilómetros donde está el general director, ¿le va a costar la salida a un general director? No tendríamos general director que nos dure más. ¿No debió haber salido? Lo que pasa es que es el último capítulo de una telenovela bien desafortunada, porque estamos hablando que el director general no sale solamente por lo de Hualpén, que a mí en lo personal me parece una secuencia muy triste, porque finalmente sean menores infractores de ley o vengan de un hogar vulnerable, estaban a cargo del Estado, o sea... Sí. Ni un adolescente en la condición en que se encuentra, a no ser que efectivamente haya un ataque directo a Carabineros, merece que un funcionario de Carabineros dispare una arma 9 milímetros en las piernas, digamos, que fue lo que vimos. Pero tomando en cuenta de que acá se arrastra una situación desde el estallido social en adelante, o sea, tenemos los informes de Amnistía, de Human Rights Watch, el tema de los balines, y luego vienen los casos de Campillay, Gatica, Puente Pío Nono y ahora el hecho desafortunado de Hualpén. Entonces, la pregunta es, ¿qué está pasando en Carabineros? Y efectivamente yo estoy de acuerdo que el movimiento del general no soluciona el problema. Hay una responsabilidad de mando, me imagino, y usted lo sabe muy bien, pero no soluciona el problema de fondo. El punto es, ¿qué se hace con una institución que es vital para el desarrollo de la democracia, fundamental para el orden público, porque sin orden público no podemos garantizar ningún derecho, o sea, eso lo tenemos que tener todo súper claro. Sin orden público, el gobierno no puede funcionar y nadie puede reivindicar derecho de nada. O sea, cuando no hay orden, no puedo defender ni un derecho. Pero hay un marco, me imagino, de reforma a Carabineros que es súper necesario, y ahí me gustaría conocer cuál es su diagnóstico, ministro, usted que conoce la institución desde dentro. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que Carabineros se transforme en una institución moderna? Lo primero, vuelvo a ser políticamente incorrecto. Hace 4 años atrás, Carabineros era la institución mejor evaluada de Chile.
Sí, pero había un caso de corrupción que estaba absolutamente oculto, pues, ministro. O sea, Está bien. todos creíamos que mis carabineros eran súper probos y hoy día después nos dimos cuenta que fueron protagonistas. Pero, perdóname, ministro, José Antonio, ¿cuántos carabineros están involucrados en el Paco Gate? No, estamos hablando de la institución. Y hoy día la institución lamentablemente ha albergado el fraude fiscal más grande de la historia de Chile. Bien. O sea, ni siquiera se ha podido calcular, porque partimos en 13.000 millones y vamos en más de 50.000. Perfecto. Son 20, 40, 50 funcionarios involucrados, todos oficiales de un área específica, además, que es muy triste eso, en 60.000 personas. Usted considera 100 y sigue uno haciendo un balance y uno podría concluir que el 99,9% de los carabineros hacen su trabajo de manera honesta, de manera adecuada y ajustada a derecho. Entonces, yo te voy a sumar más casos. Operación Huracán, donde el gobierno de turno, además, no removió ni al comisario, pero Operación Huracán, ¿no es cierto?, donde se falsifican pruebas. Gravísimo. Esa es una cuestión, es escandaloso que una policía le mienta a los tribunales o al Ministerio Público. Eso es de la máxima gravedad, no hay discusión. Te voy a agregar el caso Catrillanca y luego lo que tú mencionas después del estallido social. Todo eso es gravísimo, no está en discusión. Pero eso no significa que el 99,9% que está haciendo su pega todos los días y que lo hace bien, pasa inmediatamente a transformarse en un mal policía y en la peor policía del mundo. Al revés, lo que uno tiene que ver es qué cosas estaban funcionando bien, qué cosas estaban funcionando mal, tiene que corregir todo lo malo y probablemente en este caso en Carabineros, que es una modernización profunda, no hay discusión en eso. Todos los procedimientos administrativos tienen que ser cambiados, tiene que haber transparencia, tiene que haber entes externos. De hecho, se tomó la decisión de que haya civiles a cargo de la finanza y no carabineros. Se manejaban 1 billón de pesos, o sea, estamos hablando de miles de millones de pesos en Excel, en planillas Excel. Y eso obviamente es inaceptable. Hay, por otro lado, 7.000 vacantes sin llenar de carabineros, lo que te genera otro problema más. Pero hay que modernizar, hay que hacer una reestructuración profunda, no hay duda. Hay que llevar a la policía a estándares de policías europeas, que son las que me parece a mí que son el referente. Y para eso está colaborando la Unión Europea. Yo estuve la semana pasada con el embajador de la Unión Europea, está colaborando la policía de Alemania, está ofreciendo ayuda a la policía española. Y hay que ver en qué está Carabineros mal, cómo mejorarlo, cómo modernizarlo. Y en aquello que esté mal, ser muy drástico. Y el carabinero que se sale de la ley, del marco legal, que comete un delito o que comete incluso una violación a los derechos humanos. En pleno estallido social tenemos delincuentes que tratan de matar a carabineros, pero también tenemos imágenes de carabineros pasando con la moto por arriba de un detenido. Eso es una violación de derechos humanos. Exacto, aquí es la quebrada del ají. Y eso tiene que ser condenado con mucha fuerza. Si eso no está en discusión. Ahora, yo estoy de acuerdo con usted, perdón, que efectivamente aquí hay una minoría, no voy a ponerle número porque no nos corresponde, que efectivamente enfrentó una crisis de una manera difícil y que protagonizó hechos que hoy día son investigados por la justicia, pero hay una cultura en Carabineros. O sea, hemos llegado a la discusión de fondo que no pasa por uno u otro general, por uno u otro procedimiento, sino que hubo una cultura para algunos de ocultamiento y una cultura además de segregar y de impedir que la verdad saliera a la luz, porque lo que hemos visto es que evidentemente había muchos funcionarios de Carabineros que a lo mejor detectaron irregularidades en su momento, que quisieron hablar, que quisieron decir que las cosas no se estaban haciendo bien. Y me atrevo a creer que era la inmensa mayoría de Carabineros, ¿no? Pero algo ocurre en la cúpula, no lo sé, se lo pregunto, que finalmente la institución termina enlodada en hechos de corrupción por responsabilidad de una minoría. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo se modifica esa cultura institucional para llevarla a un escenario de transparencia, de democracia y de modernidad? El del fraude financiero, que es el caso que estás aludiendo, son un grupo pequeño que además administraba de manera muy hermética las platas. Y te quiero agregar un dato. Entiendo que de la investigación se desprende que la persona que tenía que fiscalizarlo desde la Contraloría también pareciera que se llevaba un maletín con plata. Eso se está investigando. O sea, el fiscalizador también estaba involucrado. Entonces, la mayoría de los carabineros sabía de esto y no lo denunció
No sabía, la enorme mayoría no sabía. Yo en esa época escuchaba la frustración de sargentos, de suboficiales, que me decían, oiga, yo no tengo plata para la benzina del radio patrulla, estoy con un chaleco blindado que está vencido, ando con un revólver que no le llega ni a los talones al arma que tiene el narcotraficante y estos señores se robaron 20.000 millones. Claro. Y eso lo escuchaba de los carabineros porque me lo decían. Mira, a mí lo más fácil sería decir, mira, hay que ser duro, hay que cambiarlo todo, pero yo trato de ser justo, ¿cierto? Y respecto de los que han cometido delitos hay que ser muy, muy duro, porque cuando un civil normal comete un delito hay que ser duro. Claro. Pero cuando lo comete un policía, una autoridad en general, hay que ser más duro. Y cuando lo comete un policía hay que ser doblemente duro y eso lo sabe que entra la policía. Ahora, modernicemos la institución, hagamos los cambios que haya que hacer con Carabineros. Yo antes del estallido, titular de la tercera que se me anduvo enojando mi actual jefe, dije que un cambio o un giro copernicano como el que uno quería a los policías costaba mucho más de lo que se estaba gastando en ese minuto en la institución. Ahí queremos entrar, ministro, a este cambio, modernización, refundación, dicen algunos, a esto que hay que hacer con la policía, con Carabineros en particular. ¿Desde dónde deben hacer? ¿Desde el espectro político? ¿Desde el gobierno de turno? ¿Tiene que ser una decisión de todas las instituciones en general? ¿Lo hace Carabineros desde su propio seno? ¿Cómo se hace la modernización de Carabineros? Que es algo que uno escucha todo el tiempo. Hay que modernizar Carabineros, hay que hacer esto, hay que hacer esto otro. La famosa reforma de Carabineros, ¿desde dónde nace? Bueno, primero que la reforma se ha demorado una eternidad en el Congreso. Yo era miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana y avanza al paso de tortuga. Pero aquí hay que hacer una discusión pública de temas que hoy día están en la palestra por los que quieren colaborar, y legítimamente. Qué sé yo, escalafón único. Yo no estoy de acuerdo con el escalafón único y hay policías en el mundo que tienen doble escalafón, que funcionan bien en Francia, en Inglaterra, en España, etc. Pero hay que hacer ese debate. Que no sean militarizadas. Sí. La Gendarmería francesa es militarizada, la Guardia Civil española es militarizada, la Guardia Montada del Canadá, que es una de las policías más prestigiadas del mundo, es militarizada, la Policía Federal de Brasil. Entonces, ¿qué es lo que haría yo? Estas comisiones especiales que se crean, hagamos una comisión, nos encantan las comisiones. Tiene que haber alguien de Carabineros dentro de la comisión, porque de lo contrario, al menos, si no se escucha a la policía, me parece mal. Pero, con todo cariño, no creo que en Chile haya académicos lo suficientemente expertos en esto como para dar las recetas. ¿Qué haría yo? Traería a los expertos que son referentes, más que en la academia, a las policías, a los alemanes, a los ingleses, a los españoles, que han hecho estas reformas. España tuvo que hacer una reforma muy profunda. No se olviden incluso que el jefe de la policía española ha tratado de hacer un golpe de Estado, disparando dentro del Congreso, sí, ¿cierto? Entonces, los escucharía, trabajaría con ellos una propuesta, que miren qué es Carabineros hoy día, en qué cosa está bien, qué cosa hay que corregir, qué cosa hay que erradicar, qué cosa hay que cambiar en profundidad, ver qué es lo que hay que modernizar, cuánto cuesta esta cuestión, porque es re fácil decir... Pero debiese haber un interlocutor civil, un interventor... Interventor no, pero tiene que haber un interlocutor civil. Carabineros y las Fuerzas Armadas deben estar supeditadas a la autoridad civil, siempre. Y por lo tanto, y en este rol le debería corresponder al subsecretario de Interior, en este caso Juan Francisco Gali, que es una persona que sabe harto, al menos la coordinación, o la subsecretaria de Prevención del Delito, que es la Katy Martorell, que también es una persona que se ha preparado mucho en estos años y que está de cabeza trabajando con Carabineros. La PDI hizo una modernización bastante buena, la hizo el director Nelson Meri, sí, la continuó Arturo Herrera. A comienzos de los 90. Dos directores muy prestigiados, ¿no es cierto? Y que tenía un efecto importantísimo. La Policía de Investigaciones, no solo el marketing, ¿no es cierto?, el cambio a PDI, sí, la chaqueta, porque es una cuestión de imagen muy importante. Y en el fondo, ¿qué se hizo? Porque hay mucha gente que tiene la percepción de que algo cambió en la PDI y que la aceptación y que la evaluación de la PDI cambió, pero incluso lo que hizo usted a partir de la comunicación o del marketing, pero ahí la PDI, la Policía de Investigaciones de los 80 y los 90 estaba muy desprestigiada. Bueno, lo primero que hizo Nelson Meri, y lo hizo, lo alcanzó a hacer el general Toro también, fue sacar al 30% de los funcionarios. Una purga. Había un problema de corrupción grande. Sí. Pero además de eso, lo que hicieron tanto Nelson Meri como Arturo Herrera, que son dos brillantes policías, en el caso de la Policía Civil, fue mirar cómo funcionaba su referente, que es el FBI, mirar cómo funcionaban las policías que son referentes para ello, la Policía Judicial Francesa, etcétera, conocer esas realidades,
traerlas a Chile y decir, ¿qué puedo hacer para llegar a ser como ellos? Y eso fue los cambios que produjeron. Pero le puedo contar algo, lo que pasa es que cuando uno dice la PDI hizo este cambio, le costó sacar un 30% de los funcionarios, porque habían altos índices de corrupción. Y cuando pasa algo con Carabineros, uno ve una defensa corporativa, institucional, muy fuerte, muy poderosa. Hay poco espíritu de asumir que hay cosas que mejorar, que hay cosas que cambiar en Carabineros. Eso es lo que... No me imagino a Carabineros ir diciendo, tenemos un problema grave, tenemos que, la verdad, descabezar aquí porque estamos muy mal. Eso es lo injusto de la crítica a Mario Rosa. Y eso es lo que a mí me da un poco de pena. Mario Rosa, él hizo la mayoría de las denuncias que hoy día tienen a Carabineros siendo investigados por temas post-estallido. Él. Dentro de la institución y fuera de la institución había un ruido permanente de gente que decía, oiga, no defiende a los Carabineros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los pone a disposición de la justicia cuando andan mal. Porque hace la denuncia cuando andan mal. Entonces, a mí me da un poco lata lo que pasa con Mario. Ministro, o sea, ¿usted está en desacuerdo? Perdón, no quedó claro. ¿Usted está en desacuerdo de que hayan sacado a Mario Rosa? No, está bien. Así son los ciclos y es una decisión presidencial y yo la respeto, pero voy al hecho público. ¿Pero usted lo hubiese mantenido? Es que esos son casos hipotéticos, me cargan los hipotéticos a mí. Pero, ministro, a ver, Mario Rosas dijo que él iba a hacer todo lo posible por proteger incluso a quienes estaban siendo perseguidos al interior de la institución durante el estallido. No. Son palabras que se conocieron. No, o sea, él dijo, Él dijo, los voy a defender. Los va a defender, pero se pone al margen de la ley, Mario Rosa, en un momento. No. El rol de él, es de un general director, de un comandante en jefe, es defender también a su gente. Lo que no pero significa... defenderlo aunque hayan cometido delitos, me parece que no procede. No. Es que la frase hay que poner en el contexto. A los que determinaron que hicieron cosas ilegales, los denunció a los tribunales, él mismo. El parte lo firma él. Este señor es responsable de maltratar detenidos. Este señor es responsable de tal otra cosa. Y lo pone él a disposición. Con el resto él dice, bueno, vamos a defenderlos a los que han actuado bien. Él dice, no los voy a dar de baja aunque me obliguen. Esa es la frase que se filtra y que él, dice al interior de la institución. Entonces, la pregunta es, cuando uno revisa también, yo sé que a lo mejor usted lo conoce y le tiene mucho cariño, pero uno le puede hacer un análisis un poquito más político del tema y si Mario Rosa era el hombre para llevar adelante una profunda transformación, si tenía la experiencia suficiente, habiendo sido decán del presidente, si tenía la edad suficiente, porque algunos cuestionaron de que efectivamente Mario Rosa es el único que queda luego que prácticamente la institución fue descabezada por el Milico Gate. Esa es una caricatura de gente que no ha pisado nunca un cuartel y que no tiene idea de lo que es ser... Mira, el ministro de Defensa que habla tiene la edad de Mario Rosa. O sea, yo no tengo la edad para ser ministro de Defensa y para liderar el ministerio del que dependen las 3 ramas de la Defensa Nacional. O sea, no tengo la experiencia. ¿Cuál es la experiencia de Mario Rosa al margen de haber sido decán del presidente? La experiencia de más de 30 años de servicio en Carabineros. Esa es la experiencia que tiene Mario Rosa. Más de 30 años de servicio en Carabineros. General Ricardo Yáñez tiene la misma experiencia, 33, 34 años en Carabineros. ¿Y por qué era tan resistido en una parte de la institución? Se hablaba de que no tenía el suficiente respeto al interior de la tropa, porque era más bien de escritorio. No. Mira, ¿es eso cierto? Hay oficiales, generales directores anteriores que han estado toda la vida en la escuela y eso no los inhabilita. Otros que venían del área de inteligencia casi toda su carrera, tampoco los inhabilita porque son áreas de labor de Carabineros. El hecho del general Hermes Soto, mire, estuvo toda la vida en comisaría, hijo de su oficial mayor de Carabineros, igual que Mario, que también es hijo de su oficial mayor. Y la gente al principio decía, mira, maravilloso. Y después lo mismo que le tiraban flores decían, no, pero es que a este señor le faltó otra parte de su formación. Entonces al final, mira, no es por defender a Mario o a otro, lo que yo insisto, el ejercicio del mando en instituciones tan complejas como esa es estar sentado en una bomba de tiempo permanente. Eso es así. Wow. Luego, hay que hacer una movilización, por supuesto, contestando a José Antonio, mira, no sé, no alcanzó a demostrar si era la persona porque cuántos meses pasaron hasta que vino el estallido. Que es una situación que... pasaron 6, 7 meses más o menos. Un poco menos. Que él entiendo entra al principio del año 2018 hasta octubre. No, finales del 2018. Sí, perdón, hacia finales del 2018 y... No alcanzó a estar un año antes del estallido. Pero... Claro, exacto. Por eso fueron 6 o 7 meses antes del estallido y luego, bueno, esto viene como una bola de nieve que no se supo parar. Ahora, veníamos de la salida del Hermes Soto que tuvo que ser sacado vía decreto porque se niega a renunciar luego del caso Catrillanca. Mira, cuando desclasifiquemos lo que pasó ahí no fue tan así. A ver, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo fue? Hermes Soto conversó con el presidente, esperaron lo suficiente para
tener en alto mando más o menos dentro de lo que el presidente esperaba. O sea, no es que él se resistiera a dejar la institución. No, en absoluto. En absoluto no se resistió, el presidente por eso se lo agradeció. Pero mira, aquí hay dos extremos. Uno que dice que Carabineros está todo perfecto, que lo hace todo bien, que si pega un palo o dispara está perfecto. Y el otro extremo que dice que Carabineros lo hace todo mal, que ojalá no hubiera policía, que no tuvieran armas, ni un carabinero usara armas. Son los dos extremos, ¿no es cierto? Y tenemos que situarnos en una posición de equilibrio más razonable, en donde digamos, mire, Carabineros está conformado por hombres y mujeres que la mayoría salen todos los días a hacer su pega de todo corazón, con el alma puesta en su vocación, pero dentro de ellos hay gente que se sale de la ley, por lo tanto con ellos mano dura y con el resto apoyo. Y hay que apoyarlo. Y hay que darles un apoyo de Arica a Punta Arenas, incluyendo la zona, ¿cierto?, que hoy día está generando más discusión respecto de lo que pasa. Luego, modernizar, por supuesto que es necesario modernizar a Carabineros. Carabineros se pegó un estirón de 30.000 a 60.000 hombres en menos de 20 años y eso sin ningún proceso de por medio, solo crecer. Claro. Sin el equipamiento. Hay un crecimiento orgánico en esos funcionarios. De hecho, hay 7.000 vacantes sin llenar. ¿Y la formación? Oiga, y eso, queremos hablar de la formación, si hay deficiencia de la formación y todo eso. Pero me están llevando una pega al Ministerio del Interior, después me van a pelar mañana. Pero es que usted tiene experiencia en el tema, pues, ministro. De hecho, hay una pregunta que se repite muchísimo. Él era carabinero, entró en el 87, se fue en el 94. ¿Por qué se fue? ¿Puedo aprovechar el paréntesis? Sí, no me dieron permiso para casarme, pedí permiso para casarme. Mi hija mayor, que hoy día tiene 30 años, había nacido ya con la que era en ese tiempo mi pololo, mi novia, en Talca, mi hija mayor es talquina, y pedí permiso para casarme. En esa época había que autorizarlo. Una persona lo negó, el resto, bueno, confirmaron la negativa, me salí porque no me dieron permiso para casarme, me casé y me separé a los 4 años, 3 años y tanto. ¿Valió la pena haberse salido de carabinero, no? ¿Fue una buena decisión? Se fue por amor, es un romántico, finalmente. Me duró poco el amor después, pero ¿Y se arrepintió cuando se separó? No. Digo, ¿para qué me salí? No, salí por la puerta, entré por la puerta, salí por la puerta, quiero mucho la institución, me ha ido muy bien en el mundo civil y por lo tanto no, yo creo que no hay que esas cosas arrepentirse, mira. Mira esa imagen. Cuando era el último modelo ahí, pues todos esos son de Talca, el Hotel Plaza de Talca, esa era la inauguración de una sucursal del Banco de Talca. Estamos hablando de años entre el 91 no hablemos del Banco de Talca mejor. Bueno, sí, pónganle tapones a José Antonio, por favor. José Antonio, Banco del Estado de Talca. Ya. Del Estado de Talca. Qué bueno corrigió, don Banco del Estado de Talca. Sí, todos fuimos último modelo alguna vez. Son obviamente muchos años, muchos kilos menos y más pelo y todo eso, pero... ¿Se imaginó ese día que algún día usted iba a ser ministro de Defensa? No, en absoluto. No, en absoluto. No. Ministro, lo quiero llevar al tema de la delincuencia que afecta a una gran parte de chilenos, sobre todo en barrios con menos posibilidades, con menos oportunidades. ¿Cómo ve el tema que existe justamente con Carabineros? A veces incluso algunos piden la presencia del ejército cuando hay bandas narcos, porque hay una sensación y una percepción de que la delincuencia ha aumentado. La gente siente temor cuando vuelve de su casa y las cifras indican que, por ejemplo, en incautación de droga, pese al estado de excepción, al toque de queda y a la pandemia, se ha incautado más droga a la fecha que el año pasado. ¿Cómo se aborda esa situación pensando justamente en ese público que nos está viendo y que muchas veces siente temor cuando sale o llega a su casa? Bueno, ahí hay un dato interesante. Por un lado decimos que Carabineros está súper mal, hay que hacerlo de nuevo. Y por otro lado la gente lo que nos pide apenas hablamos con ellos es más Carabineros. Mire, yo quiero una comisaría cerca, quiero un retén, una tenencia urgente, necesito policía cerca. La delincuencia está desatada. Bueno, la delincuencia obviamente igual que en el resto del mundo avanza. Chile es un país que tiene tasas de homicidio muy bajas, pero tiene tasas de delitos contra la propiedad que son altas. Tenemos las cárceles llenas, tenemos una cantidad de personas privadas de libertad, personas presas en Chile, en promedio muy superior a todo el resto de la OCDE. Solo Estados Unidos tiene más presos que nosotros per cápita. Estamos 10 veces más que el promedio OCDE y esto nos da datos interesantes. Que primero, pareciera que la Fiscalía algo de pega está haciendo, porque también se critica mucho a la Fiscalía, no se la pega. Al mismo tiempo, la mitad de las denuncias de delitos importantes quedan en nada y el 70% de denuncias totales quedan en nada. O sea que si todas se pesquisaran probablemente no tendríamos dónde meter más gente en la cárcel. Y ahí hay un problema sociológico que abordar. Luego,
En las poblaciones la situación es gravísima, no hay discusión en eso. El narcotráfico, creo yo, debe ser el flagelo más duro con el que combatimos. Te voy a dar un ejemplo en 2 segundos. Hace unos años atrás, en la población La Bandera, yo en un auto, me bajo del auto y voy a una actividad política y 2 jóvenes, 13, 14 años, se me acercan con la pistola a la vista y me dicen que no me puedo estacionar ahí. Bueno, le digo, ¿cómo no voy a estacionar acá? Viendo la pistola. No, es que no se puede nomás, el jefe no lo autoriza. ¿Y quién es tu jefe? El jefe nomás. Me mostraba la pistola. Y ahí un poco para bajar tensión le digo, mira, tenéis una pistola Taurus, ten cuidado, pesa mucho, es 9 milímetros, pero el retroceso que tiene es fuerte, tú eres muy flaco, lo empiezo a agarrar por ahí. Claro, y el chiquillo me dice, puta, ¿por qué? Y me empieza a preguntar. Y yo, me dice el otro chiquillo, andaba, me acuerdo perfecto, una pistola Jericó israelita, un lujo de pistola. Y también le empiezo a explicar lo mismo. Ay, usted era, ¿por qué? Era de la Yuta, sí, yo era de la Yuta, le digo, efectivamente, empezamos a conversar. Los chiquillos me dicen, oiga, un poco usted era candidato acá, sí, era candidato acá. Oiga, el jefe autoriza que se estacione aquí. Mira qué generoso. Bueno, no quise más lío con los chiquillos, me dejaron estacionar, incluso amablemente me dijeron que ellos se encargaban de la cuidad del auto. Al término de la actividad fui a la comisaría, hablé con la comandante que había, la comandante llama al sargento de las motos, de las tango, como dicen en Carabinero, todoterreno, el sargento me dice, don Mario, ¿qué hago? Entro al pasaje, me bajo, primero, él tiene armamento mejor que el mío. Segundo, le disparo, tiene 13 años. ¿Quién va a creer que este cabro me disparó a mí primero? Y yo lo voy a matar, porque yo estoy entrenado, él no. Entonces, ¿qué hacemos? Chuta, un ejemplo como ese te demuestra que la situación es... Es que tenemos unas imágenes que podrían remontarse a esa época, de esta anécdota que usted nos cuenta. Pero ocurrió esta semana. En la comuna de Estación Central hubo un funeral que duró 4 días, un velorio narco. Quiero que observe estas imágenes porque es súper interesante de analizar, ver si es que existe la capacidad de atacar este problema que afecta a ciudadanos honestos como la señora María, que después de estas balas que usted vio, que va a ver, le llegaron balas en el techo, mientras ella estaba tejiendo a las 4 de la tarde. Mira la imagen. Esto fue en la madrugada, pero eso continuó también a las 3, a las 4 de la tarde. Ayer estábamos al aire a las 4 de la tarde con nuestro periodista Pablo Jutronich y se escucharon balas. Justo antes de salir en vivo con la señora María, que nos mostró cómo las balas llegaron en el techo a las 4 de la tarde. Por suerte ella no estaba sentada en la mesa, porque a 1 metro le llegó sentada en su sillón, tejiendo la bala en el entretecho. ¿Cómo se ataca eso? ¿Existe la capacidad de las fuerzas de orden público para poder enfrentar esto que afecta a la población? Se necesitan muchos más recursos, se necesita un trabajo mucho más intenso del Ministerio Público, se necesita mucho más de lo que estamos haciendo como sociedad hoy día. Obviamente lo primero, ojalá no hubiera demanda por droga, porque estos son narcotraficantes. ¿Pero por qué no llega la policía a estos lugares? O sea, llega y hay protocolos para los funerales narcos, entiendo que se avisa, que se... ¿Qué efecto puede tener que llegue la policía? 2 posibilidades, detener a las personas o que se produzca un enfrentamiento y terminemos con 3 o 4 muertos dentro de los vecinos. Es compleja la decisión. Uno tiende a pensar, y yo tendería a pensar como si fuera yo autoridad en la zona o carabinero. Bueno, vamos, disparamos, mueren. Ahí vemos jóvenes con pistolas. Son pistolas probablemente 9 milímetros por el tipo de pistola. Arregladas, una de ellas para disparo en ráfaga. Por lo tanto, con alto poder de fuego. Estamos hablando de muy alto poder de fuego. Los radiopatrullas comunes y corrientes, por grandes que sean, esa pistola, la munición de esa pistola lo atraviesa de lado a lado. ¿Y la posibilidad de militarizar los lugares narcos, como se ha hecho en otros países, existe dentro de su escritorio? La pregunta del millón es ¿qué puede hacer el ejército que no puede hacer la policía? Me imagino que tienen mejor armamento de partida, ¿no? El armamento del ejército, si tú se lo disparas en esa plaza, a 1000 metros de distancia, 1 kilómetro, puede matar a una persona. El armamento del ejército está diseñado para campos abiertos. Incluso los ejércitos modernos, cuando actúan en zonas urbanas como Estados Unidos, cuando le toca en Afganistán o en Irak,
no usan fusiles de guerra, usan otro tipo de munición que... Ahora, esa estrategia de militarizar las zonas tomadas por el narcotráfico ya se probó en México, en Colombia, el gobierno de Felipe Calderón, y fracasó. Funcionó bastante mal. Felipe Calderón, una de las cosas que quiso hacer, yo se lo escuché a él, lo conocí en una cena con el presidente Piñera, primero eliminar las policías municipales. Ya. Porque tenían un problema gravísimo con las policías municipales. Luego, ahora el presidente López Obrador lo que ha hecho es crear una suerte de Policía Nacional nueva, aparte, donde juntó militares, marinos, aviadores, policías, y hasta ahora el resultado entiendo que tampoco es... No, tampoco ha sido bueno. Pero es que lo que pasa es que nosotros estamos años luz de México, sí. Sí. Ahora, te insisto, ¿qué podría hacer el ejército que no pueda hacer la policía? Nada. La creación de una DEA. Sí. La idea del alcalde Codina. Es algo que hay que evaluar. La brigada antinarcóticos de la Policía de Investigaciones es extraordinariamente eficiente. El OS7 Carabineros también. El punto es que son muy pocos, tienen pocos recursos. Yo lo más probable es que la subcomisaría de la que depende ese sector no tiene vehículo blindado, no tiene la herramienta adecuada. Entonces, bueno, volviendo al punto, a esta gente hay que perseguirla, hay que detenerla y hay que estar dispuesto a enfrentarla y va a morir alguien en ese enfrentamiento. Entonces también a las personas que usan armas como ellos tienen que tomar conciencia de que el Estado tiene el derecho a defenderse o defender a la ciudadanía. Y la señora que tú me cuentas, que recibe la munición esta disparada en el techo de su casa, debe ser defendida por el Estado. No le podemos decir, mire señora, no podemos hacer nada porque si no habría un enfrentamiento. Es que eso es lo que dice ella, que no llega la policía, que es un barrio, una estación central que está a 10 metros del casco histórico. A 10 minutos, quiero decir, de La Moneda, por ejemplo. Entonces, la comisaría estaba a 3 cuadras. Tampoco era un barrio marginal que quedaba alejado en el norte, en el sur de la región metropolitana. El tráfico dejó hace mucho rato de ser una cuestión de barrios marginales o de sectores extremos. Estamos muy tarde ahí, ministro. Le quiero preguntar al tiro porque uno ve estas imágenes. Nosotros hoy día llamamos a la señora María, a la señora Aurora, conversamos con esa gente, nos dicen, al fin pudimos dormir. ¿Por qué? Porque ya enterraron al señor que había fallecido, a la persona que había fallecido, entonces se acabó el problema, pero fueron 4 noches. Yo le pregunto, ¿estamos superados con el tema del narcotráfico en nuestro país? ¿El partido se nos acabó? No. ¿Perdimos? ¿Llegamos tarde? ¿O esto es reversible? Mira, la modernización es mucho más amplia que esto, quiero ser muy claro, porque alguien me va a decir, mire, este señor, la receta que dan. Es mucho más amplio, pero vamos al específico que me están mostrando. Aquí la policía requiere, para este caso específico, tengo personas armadas en una plaza, rodeadas de civiles desarmados. Ojo con eso. Sí. Ojo con eso. Pero ya, procedo. Salvo el GOPE, la unidad del sector, ¿tiene los elementos? No. Entonces probablemente haya que mejorar las capacidades y la cantidad de gente disponible para enfrentar a este grupo. Pero para que tú puedas tener la tranquilidad de lo que pasó, yo lo he visto en policía, porque cuando viajo trato de ver qué pasa con la policía del lugar. Lo he visto en Bruselas, en Taipei, en Taiwán, lo he visto, y pregunto, y voy a mirar. Las policías allá todos andan en el auto con cámaras 360 grados, en el cuerpo, en el casco con cámaras. ¿Por qué? Para que el carabinero pueda trabajar tranquilo, sí, puede ser, pero sobre todo para que la sociedad sepa qué hizo la policía y se actuó bien o mal. Es una cuestión de control al policía. De transparencia. De transparencia absoluta en los procedimientos y también de tranquilidad para el policía, porque si el policía actúa bien, no hay nada que discutir. Entonces, cuando entra, además, la policía en Bruselas, en un procedimiento de esto, entra con drones que están filmando día y noche lo que está pasando, y por lo tanto, cuando después llega mira, 2 muertos, 2 jóvenes muertos, dicen que se enfrentaron a carabineros, no hay nada que discutir, está grabado, está filmado, el policía está preparado, tiene su casco táctico, tiene su chaleco blindado, tiene su armamento adecuado. En este caso que está ahí, esos narcotraficantes tienen más poder de fuego que el que tiene la comisaría del sector probablemente. Sin duda. Entonces, como el carabinero que anda con un revólver de Tauro de 6 tiros, del 38, no puede enfrentar ese tipo de poder de fuego. Exactamente. Ministro. Entonces, ¿qué hace la policía de Los Ángeles? Te manda al SWAT. ¿Qué hace la policía? Etcétera. Aquí tenemos al GOPE, la Policía de Investigaciones también tiene su unidad táctica. Bueno, hay que mejorar esa capacidad, pero también atreverse a usarla. Y atreverse a usarla significa estar dispuesto a que se arriesgue uno ahí, a que alguno de estas personas con armas termine muerto. Ahora, lo más probable es que en ningún país del mundo se meta la policía al medio habiendo tanto civil alrededor desarmado. Exacto. Porque es preferible, por último, ese mal rato, pero a esta gente tú la puedes mirar, la puedes ubicar, la puedes seguir
y la puedes detener después. Yo esperaría que al menos a partir de las imágenes captadas se haga una inteligencia y se haga una persecución, porque los tipos se mostraban con una impunidad impresionante. Ahora, nuestro país no es un país productor de droga, es un país que importa droga. Y ahí tenemos un drama bien importante. Nuestras fronteras, ministro, que son resguardadas por el ejército en su gran inmensidad. Pero así como se ha resguardado la frontera terrestre, la frontera marítima hoy día es un verdadero colador. La cantidad de droga que está saliendo de nuestros puertos es bien impresionante. ¿Cómo es el manejo de nuestras fronteras respecto al tema del narcotráfico? Una pequeña corrección. El ejército solo ayuda, ahora que estamos en estado de excepción, puede estar en la frontera y tomar procedimientos. En momentos normales, si no tenemos estado de excepción, el ejército, por un decreto que se dictó el año pasado, que es el 265, colabora. Puede colaborar con tecnología. Pero el ejército no está para detener a la persona que viene pasando la frontera. O sea, le avisa a la policía. O sea, entra un automóvil con droga desde Bolivia. Un automóvil, no sabemos qué trae, ¿no es cierto? Un automóvil, el ejército lo ve, ¿no puede detenerlos? Le avisa a la policía. Y si la policía está a 700 kilómetros, porque la frontera en el norte es extensísima. Podríamos pensar en usar la figura penal de un delito flagrante si detecta el delito flagrante. Si no hay delito y el ejército lo fiscalizó, el ejército excedió sus atribuciones. Por eso creemos que es necesario que el ejército sí pueda hacer esta otra labor, sí pueda ayudar en la frontera. Yo estoy de acuerdo con José Antonio, no en las poblaciones, en la frontera, porque en la frontera con Bolivia son 900 kilómetros planos. Sí. Con Perú es más chica, pero ya no hay campos minados y por lo tanto puedes pasar de manera libre en 20 kilómetros planos en la isla de Concordia. Ahora, en el mar, la Dirección General de Territorio Marítimo, Marina Mercante, se llama la Directemar, tiene la Policía Marítima. En Arica, la Policía Marítima tiene drones submarinos, por ejemplo. ¿Drones submarinos? Drones submarinos. El drone es un artilugio, ¿no es cierto?, que se mueve, que tú controlas a distancia, puede ser aéreo o submarino, bueno, y terrestre también. En este caso, el dron submarino se sumerge y filma lo que está pasando y observas tú con él lo que pasa en un buque que viene entrando a puerto. La mayoría de la droga no viene en el bolsillo de la persona del buque. Lo que se ha detectado es que se adosa como unas ventosas, verdaderas ventosas, ¿no? Que vienen tubos, se llaman torpedos. Son tubos que vienen soldados al casco, al buque, o también vienen escondidos en ciertos lugares de la parte baja del buque. Eso se está haciendo. Hay 2 drones submarinos de la Directemar. Necesitamos más. Harto más, parece, ¿o no, ministro? Solo para el puerto de Arica. Ya. Solo para Puerto de Arica. Es que en estos casos necesitamos más en todo. Todo es poco. Necesitamos más policías de investigaciones, necesitamos más gente de aduana, necesitamos más escáneres en aduana, necesitamos más perros detectores de droga, necesitamos muchas otras cosas más, pero también es que el director de presupuesto nos dice con razón, cuando nosotros le pedimos, oye, pero también necesito más consultorio, también necesito más personal en el SAPU, también necesito, ¿cierto?, más dinero en cultura. Hoy día la oposición le quitó las plata a los liceos bicentenarios, porque dicen que no se le puso la plata a cultura. Mira la solución que encuentra. Yo les paso un dato a mis amigos de la oposición. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que le quiten la plata a los liceos bicentenarios? Claro. O sea, la mayoría de los destacados parlamentarios de oposición no tienen idea de lo que es la educación pública, con todo cariño. Pero dicen defender la educación pública. Igual los de gobierno no sé si saben mucho más. No, pero estoy hablando de los que rechazaron el proyecto. José Antonio, estoy hablando de los que rechazaron. No, ojo, la mitad de la bancada de diputados de Renovación Nacional viene del liceo con números, lo que no significa que el otro no sea bueno. No es una cuestión, pero voy al hecho de que los que dicen defender con más fuerza la educación pública, si yo tengo un discurso que es de defensa de la educación pública, a mí me parece mal que rechace el presupuesto del Liceo Bicentenario, que no son la solución. A mí el ideal es que no tengamos el Liceo Bicentenario en unos años más, porque son todos buenos. Claro. Oye, Connie, ¿no le llama la atención cómo habla ya de educación, de salud el ministro de Defensa, Connie? Espérate, si yo primero tengo que saludarlo. ¿Cómo está, ministro? ¿Cómo está? Bien, ¿Tanto tiempo? Usted, tanto tiempo. Siempre es un agrado tenerlo por acá. Y yo, Connie, por supuesto, yo lo voy a llevar para el lado más amable. Pero no quiero que me hable así como el político clásico, sino que yo quiero que me hable del corazón, de qué tiene ganas, de qué no tiene ganas. Así que lo voy a llevar directamente ahí, al sillón rojo de la moneda. Bueno, porque ganas tiene, por supuesto, ya es el candidato presidencial de Renovación Nacional. ¿Qué es lo que más tiene ganas de ser presidente de Chile? ¿Por qué tiene tantas ganas? Respóndame, pero de verdad, de verdad. ¿Por qué tiene ganas? No, si yo sé que tiene ganas porque es el candidato presidencial de Renovación Nacional. Acá se ríe, ¿eh? No, si ya está confirmado.
Está confirmado. Ay, Le sí. quieres sacar mentira, ¿verdad tú? ¿Ah? Espera, que puede- Ya. Mira, si lo está viendo el presidente hasta ahora, me va a llamar y me decir que yo no sabía que había renunciado a su cargo de ministro. No, Así pero que- sí. Nos está viendo. Sí. Siempre nos Saludos está a la viendo y moneda. después me va a responder Y si es un ve el ministro programa. saliente y después me va a responder si es un ministro saliente o no. No, lo primero, el que en política, y sobre todo si es parlamentario, porque de repente un concejal te dirá, mira, no, porque todavía dice me queda camino por recorrer. Pero un parlamentario o un ministro que te diga, no me gustaría ser presidente de Chile, es raro. Mentira. Es raro. Yo la verdad que no le creería. Ya. No le creería. Ya, usted tiene ganas. Sí, me gustaría. ¿Pero qué es lo que más le llama la atención? No, el punto es si es ahora o es en 6 años más. Y es una cuestión que habrá que decidir con mi partido, pero además conversarlo con el presidente y lo vamos a ver probablemente en el mes de marzo. Pero ¿qué es lo que le llamaría a uno la atención? Por supuesto que el cargo de presidente o presidenta de la República, porque también hay mujeres muy destacadas que quieren ser presidenta, es un cargo, el cargo administrativo de gestión más importante de Chile. A mí me gustaría ser alcalde también, me fascinaría ser alcalde. Mi frustración es no haber podido ser alcalde hasta el día de hoy. Pero perdón, Ya, un alcalde no va a firmar la próxima constitución. ¿Le gustaría firmar la próxima constitución? Bueno, me saqué la mugre para que tengamos nueva constitución, me sacaron la mugre a mí, me criticaron porque tengamos una asamblea constituyente paritaria, que por Dios que me costó duro con las críticas que recibí, y hoy día todo el mundo se felicita. Tenemos una constituyente paritaria, única en el mundo. ¿Ministro? Y bueno, Oiga, pero ¿y usted Una pregunta. en marzo va a ser protagonista de la convención constituyente o no? Porque se habla mucho que podría ser un ministro saliente, como hablaban en la segunda hace poquitos días atrás, que esta conversación ya estaría pactada con el presidente Sebastián Piñera, que usted en marzo un poco como que se despide del ministerio para enfocarse en un 100% en lo que es la convención constituyente y también en una posible candidatura presidencial. la verdad es que yo prefiero insistir en que la munición de carabineros es súper importante, no me quiero correr ese punto, no. No. Ya, si le dije que me hablara No con es, el no es un corazón. ministro de transición. No. Estoy full ministro de Defensa, el trabajo es precioso. La institución, ayer estuve en Talcahuano, en la base naval, haciendo una visita intensa, conociendo el trabajo que hace ASMAR, que es maravilloso. El martes voy a estar en Pozo Almonte, con nuestras unidades acorazadas, conversando con nuestros militares en la escuela de caballería blindada en Iquique. El miércoles voy a estar con nuestros grupos de aviación, en donde están nuestros F-16, donde están los Super Tucanos y su entrenamiento avanzado. Vamos a estar con ellos viendo cómo puedo ayudarlos, qué puedo hacer para que les vaya mejor, para que el trabajo lo puedan hacer mejor. Eso estoy feliz de ministro de Defensa y estoy contento. Pero ahora, Connie, ¿voy a evaluarlo? Sí, no te voy a mentir. Y además he pecado quizás porque tengo un problema. No me gusta, suelo no decir las cosas. Suelo decir las cosas y ser demasiado franco a veces. Está bien. Y eso me ha traído lío. Como pocos. Pero sí, lo voy a evaluar en su minuto. Hay que ver, pues si puedo, pues si me voy a salir a hacer el loco, ¿para qué? Además, que la verdad que la pega en el ministerio está demasiado fuerte y es más importante que me quede ahí, también lo voy a evaluar. En el partido me lo han pedido, sí, hay algunas encuestas en donde se me evalúa bien también. ¿Y por qué usted sería mejor presidente de Chile que Joaquín Lavín? No, en su minuto discutiremos eso, pero me parece que Joaquín Lavín sería un muy buen presidente de Chile. Y la Evelyn Matei también, los quiero, los aprecio y los admiro a los dos. Sí. Lo mismo que otros nombres que han circulado en mi sector. Ahora, ¿por qué sería uno mejor que el otro? Es el tema que se va a discutir en la primaria. Y Pamela Giles, porque ella siempre habla bien de usted. Sí, claro. Siempre, Me llevo siempre bien le con la tira Pamela. flores. ¿Qué opina usted de Pamela Giles ahora que incluso aparece bien evaluada por la población? Algunos incluso dicen que puede ser candidata presidencial y competir con usted tal vez, no sé. ¿Qué opina de ella? Es una mujer inteligente, muy trabajadora, muy capaz, pero no estoy de acuerdo con ella en la mayoría de las cosas. No votaría por ella y competiría con ella. Buscaría, ¿cierto?, un buen candidato o candidata para ganarle a ella. ¿Le Pero gusta la respeto. su forma de hacer política? ¿Qué opina? No es mi forma, pero la respeto. No, Ahora, en ese contexto, hablando de la factibilidad, porque candidatos hay muchos, uno mira las encuestas, hoy día aparecen Farcas, París, en fin, algunos con poco apoyo, pero hay 4 o 5 que tienen factibilidad estadística de llegar a la moneda, y uno de ellos es Daniel Jadue. ¿Usted considera peligroso que un comunista llegue a la moneda? ¿Se imagina un gobierno que tenga el sello del Partido Comunista? ¿Qué opinión le merece? Un candidato que tiene ya una propuesta y que lo más probable es que llegue al menos a una primaria y con amplio porcentaje
de un sector amplio de la población. Mira, hay gente que cree que si llegara un comunista a la moneda, en la cocina de la moneda estarían cocinando guaguas, ¿no? Ya, eso no es así. Yo no creo eso, digamos, pero bueno. No, tú no, pero hay gente que sí lo cree. Yo creo que Daniel Jadwe ha sido un alcalde exitoso. Ha hecho cosas buenas y cosas malas, como muchos alcaldes. Yo tengo una buena relación con Daniel. Estuvimos juntos en programa, lo conozco, tengo una buena relación. Yo me he peleado con muchos políticos también, no significa que todo el mundo me lleve bien, no es así. Pero con Jadwe tengo una buena relación, le tengo mucho respeto, pero también, igual que con la Pamela, no me gustaría que fueran presidentes porque no comparto sus ideas. Mira, en política hemos ensuciado mucho la política nosotros mismos, los políticos, cuando partimos diciendo que este político te quiere perjudicar, para no usar otra palabra que no se puede usar acá. Este gallo te quiere... ¿ah? Este gallo es un tal por cual, que ya. En cambio, yo soy el más lindo, el que te quiere ayudar, el que te quiere acompañar. Yo parto de la base que Daniel Jadwe, la Pamela Giles quieren lo mejor para Chile, pero su receta para lograr lo mejor para Chile está equivocada. Yo pienso que está equivocada, porque si no yo sería de su partido. Claro. Yo espero que ellos piensen lo mismo de mí, que yo quiero lo mejor para Chile y que ellos obviamente creen que mi receta está equivocada, porque ellos no pertenecen a mi sector, que es la centro derecha. Si partimos de esa base de respeto cívico, vamos a poder dialogar. A Chile le falta diálogo, le falta conversar. Pero ministro, en ese contexto... Pero no los voy a apoyar nunca. No, está bien, son pero mis candidatos. Usted está diciendo, ahora, yo no comparto los métodos de Pamela Giles. Antonio, pero si presentan un buen proyecto, yo estaría dispuesto a votar a favor. Ahí quería ir. Y lo hice. Y lo hice perdona, sí. Lo hice con Gutiérrez. Presentó un proyecto en la Comisión de Defensa, un buen proyecto, se lo apoyé. Yo mismo lo ayudé incluso a mejorar el proyecto. Y me decía, oye, le estáis votando a favor un proyecto a Gutiérrez. ¿Cuál es el problema? Ahí me quiero quedar. Bueno. Porque usted dice, bueno, yo no comparto los métodos de Pamela Giles, pero Pamela Giles fue una de las impulsoras del primer giro del 10% y ahora ha presentado este segundo proyecto. Que ya ha pasado toda su tramitación en la Cámara de Diputados, que iba a ser votado esta semana en la sala del Senado y por alguna razón misteriosa, permítame ser un poco mal pensado, se posterga la votación para la próxima semana, al mismo tiempo que ingresa un proyecto del gobierno también que considera un giro, pero con una serie de restricciones, ¿no? La pregunta es la siguiente, porque cuando uno recuerda y cuando uno piensa en términos de volumen de dinero, cómo los chilenos hemos financiado esta pandemia, si uno toma la torta, el 70% de los recursos para financiar esta pandemia, ministro, durante este gobierno han venido de los bolsillos de cada uno de nosotros, a través de nuestro seguro de cesantía, a través de los pagos que hizo la AFC en la primera parte de la pandemia y luego, gracias al retiro del 10%, que entre otros usted participó de ese proyecto y se mostró, digamos, dispuesto a avanzar en esa línea, lo que le costó, por supuesto, también para muchos, digamos, el distanciamiento con miembros de su sector. Y el gobierno ha puesto solamente un 30%. Pamela Giles dice algo que es muy sensato y que es real y que tiene además soporte científico. Hoy día los colegios en Nueva York están cerrados. Gran parte de Europa está evaluando cordones sanitarios en las principales ciudades. Hoy día venía escuchando reportes de Madrid que van a cerrar Madrid por varias semanas antes de Navidad. O sea, el rebrote se viene, la pandemia no pasa, la vacuna no sale y las necesidades económicas van a seguir. ¿Por qué el gobierno supone un nuevo retiro? ¿Por qué manda un nuevo proyecto lleno de trabas? ¿Por qué pretende focalizar algo que no es focalizable? Porque al final del día todos los sectores están sufriendo de alguna u otra medida los efectos económicos de esta pandemia. Si el gobierno quiere hacer algo, ¿por qué no presenta un proyecto con transferencia directa y no otro proyecto de retiro que al final lo único que hace es dificultar aún más la discusión en esta línea? Varias cosas en la pregunta. Primero, efectivamente fui uno de los guaripolas del primer retiro. Sí, lo dijo aquí. Y me lo enrostraron muchas veces, me dijeron, usted abrió la puerta. Incluso algunos decían, no, abrió la puerta y no la puedo cerrar. No, si no la quise cerrar, yo apoyé el 10%. Pero siempre dije que no era bueno, precisamente eso, que los trabajadores pagaran de su bolsillo la crisis. Ahora, en esos minutos hablamos con el ministro de Hacienda y se estaban gastando 12.000 millones de dólares en ir en ayuda a la gente. Aquí conversábamos, me acuerdo en el panel, las cajas, ¿no es cierto?, que se entregaban, el ingreso familiar de emergencia, los distintos bonos. Y el fisco hizo un esfuerzo gigantesco. Y no tengo duda, porque Ignacio Briones es un tipo serio, es un tipo responsable, que se hizo el mayor esfuerzo posible en ese minuto. Y eso no está en discusión. Y también creo que ese esfuerzo, por muy grande que fuera, no le llegó a todos los que lo necesitaban.
El lunes en otro programa, en otro canal, mencioné, y aquí también lo conversamos, y tengo aquí el WhatsApp, porque es el día siguiente, la directora de mi liceo en la comuna del Bosque, que ahí aparecía en las imágenes al inicio, nos llamó y nos pidió ayuda a los exalumnos, porque había alumnos de ese liceo que estaban pasando hambre en ese minuto. Y hubo que juntarle plata, juntar canastas familiares, comprarlas nosotros y llevárselas a los alumnos de hoy, de ese liceo, de la comuna del Bosque, que estaban pasando hambre. Esta emergencia había que solucionarla y enfrentarla con distintas herramientas. Y una era los aportes fiscales, que son gigantes, un esfuerzo enorme del gobierno, y otra, el distinto esfuerzo. Uno de esos era el 10%, y por eso lo apoyé, no me arrepiento para nada. Yo creo que hicimos lo correcto, y vuelvo a insistir, si alguien me dice que cuál es la mejor solución distinta de esa, bueno, en ese minuto nadie planteó una mejor solución. Hoy día está esta otra posibilidad del segundo retiro del 10%. ¿Usted no lo apoya? Yo preferiría que no salga del bolsillo de la gente la solución al problema. Y por eso confío en el esfuerzo que está haciendo nuestro gobierno para fomentar el empleo, por ejemplo. Porque el principal, hoy día, acuérdense que en esa época la gente no se podía quedar en la casa, claro, necesitando quedarse en la casa por los contagios, porque tenía que salir a juntar moneditas para parar la olla. Pero hay otras partes del país donde tampoco pueden salir ahora y están muy... Hoy día la mayoría del país sí puede en la semana. Está la gran mayoría en etapa 2 o 3, la enorme mayoría del país. Entonces... Pero la cesantía es un proceso más lento de recuperar. Por supuesto. Y una transferencia del 10%. Por eso, yo no juzgo a los parlamentarios que han votado a favor. Y por eso el gobierno ha dicho, mire, ¿sabe qué? Es legítimo que haya gente que necesite sacar plata de sus pensiones, y por eso el gobierno ha presentado un proyecto que la vez pasada no se hizo, esta vez sí. Y ese proyecto tiene cosas bien razonables. Si alguien va a retirar y gana 5 millones, 4 millones, que pague impuestos. Es que no puede retirar. O que no pueda retirar... Que no puede retirar. Según el proyecto del gobierno, se puede retirar solamente con ingresos por debajo de los 3 millones. Pero la pregunta es, ministro, porque yo entiendo su análisis y usted no está en una cartera que tenga que ver directamente con esta política pública. No lo quiero cargar con eso. Está muy por lejos de mi intención. Pero sí yo critico, y le soy súper franco, la asertividad política de esta administración. Porque ¿cómo esperar a que el proyecto de Pamela Giles cruzara todos los trámites de la Cámara de Diputados, fuera aprobado con 130 de los 155 diputados en sala, llegara a la Comisión de Constitución, pasara la discusión en general, pasara la discusión en particular, estuviera a punto de caer a la sala para presentar un proyecto alternativo? Es decir, ¿dónde estaba el gobierno cuando esto comenzó a discutirse hace 2 meses atrás? Bueno, esa respuesta no le corresponde al ministro de Defensa, obviamente, pero mira, yo creo que lo urgente es buscar soluciones a los problemas que la gente nos está exigiendo resolver lo más loco posible. Quiero agregar un dato. Vamos a tener nueva constitución en 2 años más. Lo segundo, los problemas no se van a solucionar con una nueva constitución. ¿Ayuda una nueva constitución? Sí, ayuda. No es cierto esto que no soluciona nada, porque en lo contrario, lo mismo que decían que no soluciona nada, la nueva constitución decían no la podemos cambiar porque se termina todo, se pierde todo, ¿cierto? ¿Esto qué me lleva al análisis siguiente? O sea, ¿podemos esperar 2 años para una reforma a las pensiones? Para llevar a Chile a un sistema mixto de pensiones donde la solidaridad sea un elemento importante. Yo creo que no podemos esperar. Y por eso, ojalá el Senado aporte lo suyo y saque una reforma a las pensiones que va a tener que votar en la Cámara de Diputados. Pero, ¿y por qué lleva tanto tiempo en trampa entonces, ministro? ¿De quién es la culpa? ¿Del gobierno o es de la oposición? Porque ¿cuánto tiempo llevamos escuchando sobre la reforma de pensiones y ahí sigue durmiendo en el Parlamento? Tuvimos a 1 milímetro de llegar a acuerdo en octubre del año pasado. El problema es que se terminó a ver, ¿cómo lo digo para no meter las patas? Dígalo como lo piensa. Dígalo, como quiera. es honesto. Como quiera, dígalo como quiera. Se calmaron las cosas, más que la violencia, quiero ser muy claro con esto. La violencia lo único que provoca es parálisis a la cosa política. Lo que motivó a mucha gente es los miles de chilenos en las calles, pacíficos. Porque esto es una señal de que la ciudadanía estaba exigiendo cambios ahora ya. Bueno, se frenó esto, pudo haber salido, la oposición se puso maximalista. ¿Qué significa eso? Que hoy día lo quiere todo. Mira, el proyecto de la presidenta Bachelet llegaba hasta el número 3, nosotros le agregamos hasta el número 10. O sea, subimos un montón de cosas, mejoramos muchas cosas y lo reconoce la oposición. Entonces, lo que yo no entiendo es por qué los que apoyaban desde la presidenta Bachelet ahora dicen que este otro, que tiene mucho más, es un mal proyecto. Ahora, claro, porque las cosas han cambiado, la gente quiere más, etcétera, sí, pero la solución está a la mano. Mira, ¿dónde estamos topando? Que lo sepa la gente, que lo sepa la ciudadanía.
Yo creo que el 6% que va a aportar el empleador debería ir a las cuentas de los trabajadores, no a un fondo común, porque los trabajadores necesitan esa plata. Por último, los trabajadores que más ganan podrán aportar al fondo común, pero los que menos ganan, alguien que gana 1 millón de pesos, va a estar aportando parte de su 6% de este fondo común. ¿Cómo constituimos ese fondo común? Con impuestos, con recursos de todos los chilenos, porque hay que constituir este fondo común, porque a lo contrario las pensiones no van a subir. Hay que hacer una reforma a la salud. Tiene que haber un plan universal de salud que nos garantice a todos un piso mínimo. No puede ser que una persona no se pueda atender y otra persona se dé el lujo de atenderse fuera de Chile si quiere. Tiene que haber un piso mínimo de planes de salud que garantice una base a todos los chilenos y chilenas. Entonces, en eso y en otras cosas más, en una agenda antiabuso lo más potente posible que el presidente Piñera puso sobre la mesa, está en el Congreso. Tenemos que avanzar, no podemos esperar 2 años. En paralelo, bueno, está el tema del retiro del 2%. Yo creo que el proyecto que ha enviado el gobierno es un buen proyecto y ojalá se analice en su mérito y no entremos en una pelea de tira y afloja. Me hicieron un meme ahí que circula donde estoy yo y se salgan de sus trincheras. Bueno, porque he usado mucho esa frase. Se ríe José Antonio, yo creo que lo ha visto. Pero es cierto, hay que salir de las trincheras. O sea, aunque me hagan el meme de nuevo, no podemos volver a encerrarnos cada uno en su parcelita y mientras la gente está diciendo, puta, pónganse de acuerdo. No, si sabe, me río porque al escucharlo, uno escucha hablar a un estadista, no a un ministro de Defensa. Por Tal cual. Mucho respeto que me merece el cargo de ministro de Defensa, que yo sé que usted lo desempeña con mucho profesionalismo, pero uno lo escucha con un nivel de análisis y yo en esta entrevista no lo he tratado especialmente bien y le he hecho preguntas difíciles, pero no puedo dejar de reconocer que de todo el abanico de políticos que hoy día existe, usted es uno de los pocos que habla con un análisis crítico y una mirada de largo plazo. O sea, yo no lo podría dejar de reconocer. A lo mejor no pensamos políticamente igual, pero no puedo dejar de reconocer públicamente en este programa su talento y su mirada de futuro. Eso. Agradece, José Antonio. Bueno. Oiga, ministro, ¿qué quiere que le diga? 5:17. ¿Hasta qué hora estábamos pactados? Hace como media hora va a llegar el ejército a buscarlo. Pero no me respondió. ¿Quiere firmar la próxima constitución? ¿La quiere firmar usted? ¿Le gustaría? Me gustaría. Sí, dijo que sí. Ministro ¿A quién no? Ministro de Defensa, muchísimas gracias, don Mario Desbordes, por habernos acompañado en el programa de esta tarde. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Connie, José Antonio. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao, nos vemos. Que le Gracias, vaya ministro. bien.